Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Gerardo Tábara, secretario de la Asociación Civil Transparencia, y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. Gerardo, ¿qué tal? Un gusto, Mirta. Un gusto también, por supuesto, tenerte aquí, y vamos a ampliar la información que veíamos un poco en la nota, y es que la Comisión de Constitución aprobó la reforma de financiamiento de partidos, y queremos entender qué es lo que expresa esta aprobación, este dictamen, qué es lo que también se ha dejado de lado y cuál va a ser el impacto finalmente en los partidos políticos, en las organizaciones políticas en general. Bueno, es un tema muy importante, ¿verdad? El financiamiento de los partidos y de las campañas electorales es uno de los temas de mayor relevancia en todo proceso de reforma política y en general para el funcionamiento de la democracia. Nosotros hemos visto, es evidente, que hay dinero ilícito, dinero de la corrupción, del narcotráfico, de la tala ilegal, etcétera, que financia campañas electorales e incluso organizaciones políticas, y eso afecta mucho la democracia. Entonces, que el presidente Vizcarra haya propuesto entre los 4 proyectos de reforma constitucional que luego irán al referéndum, este es un paso muy significativo. Y que la Comisión de Constitución haya aprobado ayer también lo es. Aunque sin duda hay algunos temas que hubiera sido muy bueno que entraran en esa reforma constitucional. Por supuesto. Si estamos hablando de una realidad, que alberga, como tú dices, lamentablemente, fuentes de dinero ilícito, ¿no? Dentro de las campañas, dentro de las organizaciones políticas, lo que necesitamos son mecanismos claros para luchar contra ese dinero. Que no puedan ser cambiados luego tan fácilmente por el interés de alguna mayoría, ¿no? Porque, mira, creo que hay 2 aspectos muy importantes en lo que se aprobó ayer en la Comisión de Constitución. Uno es el que la propaganda electoral de radio y televisión solo podrá hacerse con lo que hoy se conoce como franja electoral. Quiere decir que no va a haber un costo. No, efectivamente. Hay un costo, pero que cubre el Estado. Exacto, no para la organización. No, digamos, ya no habrá, las organizaciones políticas ya no tendrán que buscar financiamiento privado para pagar spots en radio o en televisión, que significa en campañas nacionales entre el 70 y el 80% del costo total de una campaña, y en elecciones regionales entre el 20 y el 40%. Hacerlo de esta manera entonces reduce los costos de la campaña y por lo tanto reduce esta búsqueda de dineros a como dé lugar que hacen los partidos y que muchas veces es el escenario perfecto para que ingrese dinero mal habido. Ese es un paso muy significativo, ya existía así en otros países, en Chile, en México, Eso etcétera, se aplaude, ¿no? sí. Exactamente. Y hay un segundo tema que es importante, y es que se establece que el financiamiento ilegal tiene sanciones administrativas, que ya las tenía, las multas, pero también penales, que no las tenía, y que es otro tema que veníamos insistiendo desde varios sectores, lo hemos conversado tantas veces. En varias oportunidades. ¿Cómo puede ser que alguien que recibe dinero del narcotráfico tenga simplemente que pagar una multa? Y que finalmente no la pague tampoco. Y que además no la paga, ya lo sabemos, ¿no? Y entonces creo que ese es un avance también. Luego en la ley habrá que establecer cómo es que se sanciona, cuántos son los años de cárceles, en fin, ¿no? De cárcel, etcétera, ¿no? Pero hay otros temas que no entraron, a pesar de que vinieron como propuesta del Poder Ejecutivo. Justamente para rectificar, ¿no?, este vacío, y tendríamos que hablar incluso del antecedente, ¿no?, de qué pasó en noviembre del 2017 con la entrega de reportes financieros que tienen que hacer las organizaciones políticas y que ya no hacen en la actualidad hasta cierta fecha. Sí, por ejemplo, ahora vamos a ir el 7 de octubre a votar sin saber quién financió las campañas de los futuros alcaldes, alcaldesas o gobernadores regionales. Porque en noviembre del 2017, como bien recuerdas, la Comisión de Constitución, que entonces presidía la congresista letona, y luego el Pleno del Congreso, aprobaron que OMPE no puede pedirle a los partidos informes de ingresos y gastos durante la campaña, sino solo cuando todo el proceso haya terminado. Es decir, cuando ya se entregaron las credenciales a todos, y probablemente están todos ocupando el sillón municipal o la curul de congresista. Esto es muy negativo, esto es nefasto, esto es gravísimo para los procesos electorales, para la lucha contra la corrupción. Y entonces en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo se establecía que los partidos políticos rendían cuentas
durante la campaña electoral. Con lo cual se restituía el estado de cosas a lo que teníamos hasta el 2016, pero además se le daba un nivel constitucional, con lo cual tenía más peso y es más difícil de cambiarlo. Ese nivel de relevancia, ¿no?, que se están exigiendo actualmente, ¿cómo explicarle al televidente, al ciudadano, el por qué? ¿No? Porque muchos pueden pensar, pero si la normativa ya existía, ¿no? Si ya había una ley, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Porque fíjate, existía la ley que decía los partidos entregan reportes durante la campaña electoral, pero el año pasado la mayoría en el Congreso la cambió. La cambió. Si tú la pones en la Constitución, haces más difícil que se cambie. Muy bien. Por eso era muy porque no puede haber una importante. contradicción. No, claro, no puedes ir contra la Constitución. Bueno, está abierto todavía el debate en el Pleno del Congreso, creo que se produce hoy o en estos días, el debate en el Pleno sobre eso, y ahí todavía se puede insistir, ojalá los parlamentarios insistan en este tema para que quede consagrado a nivel constitucional que durante las campañas electorales las organizaciones políticas deben informar periódicamente y no solamente al final. Porque además es un elemento, como hemos dicho varias veces, que el elector debe considerar para decidir su voto. Transparencia ha emprendido esta campaña, ¿no? Campaña que exhorta a hacer esa pregunta, justamente. Sí, debo señalar que de la campaña ¿Quién te financia? Uno comprueba que si no existe la normativa, no lo hacen. Solamente 8 candidatos a nivel nacional han enviado o han presentado su reporte de ingresos y gastos de la campaña de manera voluntaria. Porque claro, si la ley no los obliga, se desentienden del tema. Claro. Y su foco es otro, ¿no? Y quién sabe cuánto dinero ilegal circula por ahí o por encima de los montos permitidos, etcétera. Y por encima, perdón Gerardo, de la tarea seguramente que significa elaborar un reporte financiero, que ojo, eso tendría que hacerse por un tema de orden administrativo, incluso al interior de cada organización política, está también la necesidad que tenemos como país, ¿no es cierto?, de luchar contra la corrupción. Entonces hay que hacer ese esfuerzo extra. Sí, yo creo que ahí es importante tener en cuenta todas las personas que estamos haciendo una reforma política y reforma judicial en un contexto de alta corrupción. Es decir, no estamos haciéndolo en un contexto de tranquilidad, de confianza en las instituciones. No, hay una altísima desconfianza en las instituciones políticas, en el Congreso, en el Poder Judicial, en los partidos políticos. Es muy, muy alta la desconfianza y son altos los niveles de corrupción. Es evidente, tenemos procesos de investigación que involucran a los principales líderes políticos de todo el abanico, de izquierda hacia la derecha, a varios expresidentes de la República, y que involucran a empresarios, a jueces, a fiscales del más alto nivel, y es en ese contexto que tenemos que entender que las reformas que necesitamos son las que nos permitan luchar contra la corrupción, incrementar la transparencia. De ahí la relevancia de cómo se financian las campañas. Claro. Y el otro tema que creo que ojalá pudiera todavía incluirse en el texto que salga del Pleno del Congreso es el de la bancarización de los aportes. Allí sí se dio un paso y se estableció en la legislación que a partir de una UIT, es decir, a partir de 4.000 y pico soles, se haga a través de la banca y no con dinero en mano. Ponerlo en la Constitución le daría una mayor certeza, una mayor seguridad de que eso no será cambiado después a través de una ley cuando algún grupo o grupos tengan interés en relajar los controles. Es lo que se llama establecer candados difíciles de romper. Es más fácil, esto lo sabemos todos, es más fácil cambiar una ley que cambiar la Constitución. Por lo tanto, temas esenciales como estos deberían estar en la Constitución para que no sea luego tan fácil de cambiarlos a través de una ley. Y es importante decir también que estas reformas que son necesarias, como bien has dicho, no establecen netamente prohibiciones, sino regulaciones, que es distinto. Sí, ¿no? Que luego se desarrollan en las leyes. Luego las leyes los tienen que desarrollar. Es cierto que la Constitución no tiene que tener todo el detalle, pero estos temas de bancarizar o de reportes durante la campaña no son detalles. No son detalles. Detalle sería
establecer es la base, ¿no? cada cuántos días se presenta el reporte. No, Claro. no estamos diciendo que la Constitución diga se presenta en este calendario. No, eso queda para la norma, para la ley, para los reglamentos. Pero además las constituciones tienen un principio, efectivamente, marcan las pautas generales de la legislación. Pero las constituciones tienen que adecuarse a los contextos sociales y políticos. Necesitamos reformas constitucionales para el actual contexto que vive nuestro país. Ahora, ese dictamen aprobado por la Comisión de Constitución hace una mención genérica de la rendición de cuentas, ¿no? ¿Cómo Sí. tiene que interpretarse también Claro, lo manda a la el ley. texto? Dice Ajá. que la ley es la que desarrolla la forma como se rinde cuentas de los ingresos. La ley que ya tenemos modificada. La ley que tenemos modificada Claro. y que está mala, Ajá. ¿verdad? Por lo tanto, si es que yo todavía mantengo la esperanza de que en el Pleno del Congreso se logre corregir esto, pero si no se lograra corregir, entonces corresponderá rectificar la ley que se aprobó en noviembre del año pasado para mejorarla, porque la ley como está es mala. Claro, que no realidad. entraría en contradicción tampoco con lo que establece o con el No, cambio constitucional, no cambiaría, es cierto? no, porque la cambiaría nada. Constitución ha dicho, esto se regula por ley. La manera como se rinden cuentas, cómo se Perfecto. controla o cómo se sanciona, se regula Viene por ley. Es decir, si modificamos la ley y efectivamente damos el carácter de obligatorio, ¿no? Obligatoria la Sí. rendición de cuentas. Durante la campaña, claro, estaríamos mejorando. Y si establecemos sanciones efectivas, no estas multas que nadie paga, entonces estaríamos mejorando también, ¿no? Muy bien, bueno, sobre estas reformas constitucionales en general, Gerardo, le consulto, se ha aprobado ya, ¿no? La del Consejo Nacional de la Magistratura, Sí. está en espera bicameralidad, también la no reelección de congresistas. ¿Cómo tendría que darse en los siguientes días, ¿no? Sí. Esos temas que están pendientes? Sí, bueno, el Congreso, la Junta de Portavoces, es decir, los directivos de cada grupo parlamentario, acordaron que al 4 de octubre terminarían de aprobar las 4 reformas constitucionales. Eso, llegamos. Yo creo que podemos llegar, efectivamente. Yo espero que lleguemos y creo que se puede llegar, ¿no? Bicameralidad podría resolverse hoy. Bicameralidad podría resolverse, el financiamiento ya está resuelto, Consejo de la Magistratura también, y quedaría el de reelección o no reelección. Es un Para la tema. próxima semana. Sí, ok. Entonces, si hasta el 4 se aprueba eso, es lo ideal, es el compromiso. Hay una expectativa ciudadana que está esperando a que el día 4 efectivamente el Congreso haya cumplido su compromiso de aprobar estas reformas, para que haya el tiempo suficiente de convocar y organizar el referéndum del 9 de diciembre, que es el otro compromiso asumido. El 9 de diciembre tendremos un referéndum en el que todos podremos votar por cada una de las 4 reformas y decir si estamos de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Es el mecanismo de reforma constitucional. Finalmente, tendría que preocuparnos qué va a pasar con bicameralidad, con la no reelección de congresistas, así como ha pasado, digamos, con este dictamen, ¿no? Que se han obviado algunas cosas. Yo creo que es importante. ¿Cómo van a llegar? Sí, yo creo que es muy importante. solo llegar, los dos ¿no? temas, porque en el tema de bicameralidad y de reelección, lo que estamos jugando es cómo queremos ser representados. Queremos que nuestros representantes estén más cerca de nosotros, más lejos. Queremos que sea por provincias, por departamentos. Queremos un Senado de distrito único nacional o macroregiones, como se ha propuesto. Es un tema muy importante de cómo queremos ser representados. Lo mismo con reelección. Queremos ir renovando cada cierto tiempo o que se mantengan los mismos. Son temas de mucho interés y creo que deberíamos prestarle atención al debate que se está produciendo en estos días. Muy bien, muchísimas gracias, Gracias, Gerardo, por habernos acompañado. Ojalá podamos tenerte nuevamente Con gusto. para conversar ya al cierre, digamos, de Muy la bien. presentación de esos 4 Bueno, proyectos de muy bien. reforma constitucional.